tema de la materia de CIP 204, recuerden que estamos viendo el método de las fuerzas, también llamado método de las flexibilidades, aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas. Pues bien, hoy vamos a ver un último ejemplo de aplicación de este método. En una oportunidad les comenté, cuando me tocó como estudiante llevar la materia de hiperestática, el programa analítico de ese entonces no contemplaba el método de las fuerzas. Lo que aprendí para analizar estructuras hiperestáticas fue el método de Cross. El método de Cross y el método de Cami, dos ingenieros norteamericanos que crearon estos métodos, los cuales permitían analizar estructuras hiperestáticas a mano, con la ayuda de un instrumento que se denominaba la regla de cálculo. O sea, en esos tiempos no teníamos ni máquina de calcular, no había máquina. Para realizar operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, utilizábamos la regla de cálculo. Eran 3 reglas plásticas unidas por medio de unos conectores. Esas reglas teníamos que hacerlas deslizar de izquierda a derecha según qué operación había que realizar. Bueno, eso ya es historia. Sin embargo, si hubo una conflagración bélica, Tercera Guerra Mundial, en la guerra, lo primero que hacen los guerreadores es bombardear las estaciones de generación de energía eléctrica, bombardean las estaciones de agua potable. O sea, lo primero para destruir al enemigo es quitarle el agua, la luz y la comida. Y si con eso no logran derrotar al enemigo, entonces recién empiezan a matar civiles. Las bombas caen a las ciudades, ¿no? Y bueno, en el caso de que nos quedemos sin energía eléctrica, pues no va a haber computadoras. Y para reconstruir, si es que se puede reconstruir, muchos dicen que después de la Tercera Guerra Mundial, imposible reconstruir por el lapso, dicen, mínimo de 60 años. La Tierra va a quedar totalmente contaminada. Claro que ya algunos están preparados para esa conflagración bélica, ¿no? Las élites de Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, ya tienen construidos obras civiles subterráneas, con depósitos subterráneos repleto de alimentos, repleto de semillas, porque durante 60 años la tierra va a quedar tan contaminada que no va a haber agricultura. Pero estas élites ya se han preparado para ello. Tienen semillas almacenadas en depósitos subterráneos. Y obviamente todo para que puedan vivir mientras la tierra se recupera de la contaminación. Pero para aquellos que no somos parte de las élites, pues triste nuestro destino si es que se da una tercera guerra mundial. Bueno, eso no es de extrañar.
siempre ha sido así la humanidad. Las élites solamente velan por ellos, no por el resto. Bien, hecho ese comentario de introducción, ¿no? Y bueno, como no va a haber energía eléctrica, pues seguramente los ingenieros vamos a tener que volver a utilizar para reconstruir la tierra y obras civiles, vamos a tener que volver a utilizar el método de Cross y el método de Cani, por lo menos hasta que nuevamente se construyan nuevas centrales de producción de energía eléctrica. Bien, jóvenes. Entonces, dicho eso, vamos inmediatamente al desarrollo de este ejemplo de aplicación. Bien, la estructura que vamos hoy a resolver aplicando el método de las fuerzas trata de un pórtico plano, cuya configuración geométrica es justamente el que estoy mostrando en este momento. Ahí muestro los apoyos de la estructura, la carga, que en este caso, cuando se trata de calcular una estructura, inicialmente trabajamos con aquellas cargas que se denominan cargas características o cargas de servicio, ¿no? Obviamente, para empezar con el cálculo, necesito toda la información referente a la estructura, sus dimensiones geométricas, longitudes, dimensiones de las secciones transversales. Luego tenemos que identificar los nudos. Observarán que los nudos, esta vez, los estoy identificando de manera totalmente numérica y no literal como lo hacíamos antes. Es que las aplicaciones que actualmente se utilizan, los nudos los identifican de esta manera, por medio de números. Lo mismo, las barras las tenemos que identificar de manera numeral. Entonces, nuestra estructura en total sería constituida por 6 barras y 6 nudos. Bueno, entonces, datos adicionales en este caso para la estructura inicialmente planteada, que lo identificamos con la letra mayúscula E. Ya, por simplicidad, vamos a asumir que todas las barras son de sección rectangular, ¿ya? Aunque en la realidad no se da esa situación, ¿no? Las barras 1, 2 y 3, que son vigas, tienen una cierta sección rectangular. Las barras 4 y 5, que funcionan en este caso como columnas, suelen tener otra sección rectangular. La barra 6, que pertenece a otro nivel, es también una viga, pero pertenece a otro nivel, también suele ser de sección transversal distinta. Bueno, el objetivo de esta materia es aprender a manejar el método, ¿no? El objetivo no es complicarnos la vida, darle más importancia. ¿Qué pasa si le doy diferentes secciones a las barras? Pues me voy a complicar en algo que no es importante. Lo importante es saber aplicar el método. Bueno, luego, todas las barras asumimos que son de sección rectangular, el ancho, 20 centímetros, y la altura, 60. Al ancho de la sección transversal también le dan otro nombre. ¿Alguien sabe qué nombre se le da también al ancho de la sección transversal de una viga de sección rectangular? Canto. Canto es la altura. También se dice la base, pero hay un nombre que mucho utiliza la norma ACI, la norma americana. No, lo digo. Al ancho le llaman el alma de la viga. El alma. Bien, continuemos, jóvenes. Bueno, para completar la información referente al pórtico que vamos a analizar, necesito las magnitudes de las cargas características o de servicio, que en este caso es una carga uniformemente distribuida. Bueno, asumo una carga de 40 kilonewton metros.
Los valores que yo asumo para las magnitudes de las cargas son valores que generalmente se dan cuando ya ustedes estén trabajando como ingenieros y haciendo cálculos. Van a ver que estos valores son muy comunes cuando se están analizando estructuras, ¿no? Entonces, de repente, si cuando estén trabajando le sale una carga, por decir, en vez de 40, sale 80, pero si el ingeniero dijo que estas son cargas que normalmente se dan, yo tengo 80, ¿qué está pasando? De repente hay algún error, ¿no? Pues a veces pues, conviene pensar de esa manera para ver si todo va por el camino correcto. Prosiguiendo, información adicional en este caso, la resistencia del hormigón a compresión simple, 25 megapascales, la fórmula que se utiliza para calcular el módulo de elasticidad longitudinal, y aplicando la fórmula, el módulo de elasticidad me sale 23.500 megapascales, el cual, haciéndole conversión unidades de medida, llega a 23.500.000 kilonewton metro cuadrado. Bien, empecemos a aplicar el método de las fuerzas. Empecemos calculando el grado hiperestático externo. Recuerden que el grado hiperestático externo es la diferencia entre el número de reacciones que hay en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática. Bueno, el número de reacciones en los apoyos, como verán ustedes, tengo un apoyo articulado fijo y un apoyo articulado móvil. En el primero aparecen 2 reacciones, en el segundo una sola reacción. Por lo tanto, el número de reacciones en los apoyos es 3. Y ahora, el número de ecuaciones de la estática en el caso de pórticos planos es 3, las ecuaciones fundamentales. Y como este pórtico no lleva articulaciones, pues el número de ecuaciones de la estática queda tan solamente en 3. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, haciendo la diferencia, me sale 0. ¿Qué significa que el grado hiperestático externo haya salido 0? ¿Qué es isostático? Bueno, significa que la estructura es isostática. Apellido de la persona que ha participado en este momento. Blanco Espinosa. Blanco Espinosa. Muy bien. Grado hiperestático sale 0. Significa que la estructura es externamente isostática. ¿Ya? Estructura externamente isostática. Muy bien. Ahora pasemos a calcular el grado hiperestático interno. En este caso, sí tenemos que calcular el grado hiperestático interno por cuanto la estructura, parte de ella está cerrada. Las barras 2, 4, 5 y 6 ya tienen cerrado una parte de la estructura. Y ustedes saben ya que la solución en este caso consiste en abrir la estructura realizando un corte. Podemos cortar a la barra 2, a la barra 4, a la barra 6, a la barra 5. Eso dependerá ya de quién está resolviendo esta estructura. Sin embargo, conviene siempre detenerse un poquito a pensar, analizar y ver el lugar más apropiado para abrir la estructura. Bueno, observarán que la estructura que les he planteado tiene un eje de simetría. Acabo de dibujar el eje de la simetría y para que no quede dudas de que este es un eje de simetría, arribita he colocado 2 banderitas. Entonces, eso me está diciendo con toda seguridad que ese es un eje de simetría. Ahora, en el caso de estructuras simétricas, ¿ya? Y siendo que la carga también es simétrica, pues conviene efectuar el corte en un punto que esté sobre el eje de simetría, lo cual significa que me conviene cortar a la barra 2 o a la barra 6
pero en un punto que esté sobre el eje de simetría. Si voy a cortar a la barra 2, tendría que ser aquí, donde estoy indicando con el puntero del mouse. Y si voy a cortar a la barra 6, también en este punto. En este caso, he decidido cortar a la barra 2 en este punto. Ahí es donde voy a hacer un corte. Por ahora, simplemente estoy mostrando dónde voy a hacer el corte. Luego, cuando realizamos un corte sobre el eje de simetría, ahí, al hacer el corte, aparecen los esfuerzos internos, ¿no? Como dije en una oportunidad, cuando los médicos cirujanos, bueno, realicen un corte a nivel del estómago, inmediatamente van a ver los órganos internos. El intestino grueso, el intestino delgado, en fin, van a poder ver. Los ingenieros, bueno, somos una especie de cirujano, hacemos un corte y lo que vamos a ver al realizar el corte son los esfuerzos internos. Bueno, si el corte está sobre el eje de simetría, entonces vamos a ver momento flector, esfuerzo normal, y resulta que no hay sobre el eje de simetría, no hay esfuerzo de corte. O sea, una vez realizado el corte, lo que vamos a ver es el momento al que le voy a llamar X1 y el normal al que le voy a llamar X2. Bueno, y no hay esfuerzo de corte. Pero si el corte lo hago a la barra 4 o a la barra 5, ¿ya? Si el corte se realiza a la barra 4 o 5, que también se puede hacer, entonces ahí me van a aparecer los 3 esfuerzos: momento, cortante y normal. Bueno, de manera evidente, porque justamente ahí el momento flector es máximo. Y donde el momento flector es máximo, el cortante es nulo. Eso aprendieron ustedes en isostática. ¿No es así? Muy bien. Listo, jóvenes. Continuando. Bueno, también si realizase el corte sobre la barra 6 y también sobre el eje de simetría, voy a tener una situación similar. Va a haber momento y normal y no cortante. Bueno, entonces, hablando del grado hiperestático interno, voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas internas, X1 y X2. O sea, el grado hiperestático interno es igual a 2. Y bueno, y en definitiva, el grado hiperestático total es la suma del externo más el interno. En total, voy a tener entonces para la resolución de este pórtico un grado hiperestático total de 2. Bien. Solamente en estructuras cerradas. Solamente en estructuras cerradas. ¿Ya? Bien. Continuemos, jóvenes. Ahí está nuevamente la estructura. Y ya dijimos que ahora esta estructura la tenemos que abrir. Tenemos que hacer un corte a la barra 2 justo sobre el eje de simetría. Hecho el corte, voy a llegar a esto que se denomina la estructura isostática equivalente. Ahí está, ¿no? De manera tal que la barra 2 ha quedado dividida en 2 barras que son independientes, la una de la otra, ¿no? Claro que aquí está muy separado. El corte se realiza con un bisturí de espesor infinitesimal, de manera tal que si la barra 2 en total tiene una longitud de 10 metros, 5 más 2,5 son 10 metros, al cortar se divide en 2 barras, cada una de 5 metros. No se pierde nada. En la realidad, cuando cortamos una barra de madera
con un serrucho, una barra, supóngase, de 4 metros de largo, corto con un serrucho, pues ya cada parte, si originalmente era 4, las partes no quedan de a 2, ya que el serrucho tiene un cierto espesor. Eso hace que se pierda longitud. Acá no se pierde ninguna longitud, pero lo estoy mostrando separado porque conviene hacerlo así para identificar los esfuerzos internos. Bueno, entonces, una vez abierto, ahí está la estructura, las cargas sobre la estructura, y ahora la barra 2 ha sido dividida en 2 barras, a una de ellas la estoy llamando 2A y a la otra 2B. Y también, una vez realizado el corte, ¿no? Aparecen 2 nudos en la parte donde he realizado el corte. Y a esos nudos, siguiendo de manera correlativa con la numeración que he elegido para los nudos, a este le voy a llamar el nudo 7 y al otro el nudo 8. ¿No? Entonces, las barras 2A y 2B ya están separadas, ¿no? De manera tal que al aplicar las cargas, cada quien se deforma de manera totalmente independiente. Bien, ahí está la estructura isostática equivalente y ahora les muestro la estructura principal. La estructura principal, momentico, lo importante. Una vez realizado el corte, pues ahí están los esfuerzos internos. Recién acabo de completar esto que se llama la estructura isostática equivalente. Y ahora viene la estructura principal, que es la estructura isostática equivalente sin ninguna carga. Esa es la estructura principal, sin ninguna carga. Muy bien. Ahora agarramos la estructura isostática equivalente y la vamos a resolver aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Donde podemos ver que la estructura, por un lado, hay una carga con color azul, que es la carga uniformemente distribuida. Esa es la carga externa propiamente dicha. Y luego, los momentos, identificados con X1, también se considera carga externa. Los normales, identificados con X2, también son cargas externas. Bueno, aplicando el principio de superposición de efectos, primero hacemos el análisis para la carga externa propiamente dicha, o sea, la carga distribuida. Luego hacemos otro análisis para la carga X1 y finalmente un tercer análisis para la carga X2. Y según el principio de superposición de efectos, para encontrar el resultado final, simplemente tenemos que sumar los resultados parciales que hemos encontrado al realizar los análisis de manera separada. Entonces, ahí está la estructura principal y ahora le aplicamos la carga externa propiamente dicha. Y esto lo tenemos que analizar, calcular reacciones, una vez calculado las reacciones, encontrar los esfuerzos internos para cada una de las barras de la estructura. Concluido el análisis de esto que se llama... momentico. Una vez calculado reacciones y esfuerzos internos, tenemos que calcular deformaciones. Bueno, las deformaciones que se calculan son aquellas que tienen que ver con nuestras incógnitas hiperestáticas. Pues bien, las incógnitas hiperestáticas son 2 momentos de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y 2 fuerzas también de igual magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, volviendo al tema 1, método de los trabajos virtuales, ¿no? Hago una pregunta. ¿Cómo se llaman
aquellas deformaciones, ¿cómo se llaman aquellas deformaciones para las cuales la carga virtual tiene que ser dos momentos de sentido contrario, pero con valor unitario? Lineal absoluto. Lineal No. absoluto, ingeniero. Relativo. Angular relativo. Correcto, esa es la respuesta. Apellido. Apellido. ¿No quiere que le regale puntos? Blanco El que Espinosa. angular relativo. Sí, el que dijo angular relativo. Melgar, ingeniero. Melgar, muy bien, Melgar. Melgar Saucedo. Bien. Evidentemente, cuando se me pide, ¿no? Esto hablando del método de los trabajos virtuales, cuando se me pide, calcule el desplazamiento angular relativo de los nudos 7 y 8, entonces la carga virtual es un momento se le aplica al nudo 7 y otro momento al nudo 8, ¿no? Y tienen que ser de sentidos contrarios y recuerden que se le tiene que dar un valor unitario, ¿no? Eso siempre y cuando se les pida calcule el desplazamiento angular relativo de los nudos 7 y 8. O bien de repente se les pide calcule el desplazamiento angular relativo de los nudos 2 y 3. Entonces, sobre el nudo 2 aplico un momento de valor unitario. Sobre el nudo 3, otro momento también de valor unitario, pero de sentido opuesto al primero. Ahora, otra pregunta. Pienso que ya. Disculpe, ingeniero, ¿puedo hacer una observación? Claro que sí, adelante. Ok, es que en su pregunta preguntó aplicando dos fuerzas, no dos momentos. En la pregunta que hizo dijo cuál es el movimiento que aplicando dos fuerzas de sentido contrario, Ya. el momento, pero Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Dije eso? No. No, señor. Momento, ingeniero. Siempre hablé del momento. Bueno, aquí se escucha más. Bueno, no sé. Bien. Bien, jóvenes, ahora, otra pregunta. En algunos casos se pide una cierta deformación y la carga virtual consiste, ¿ya? Se pide una deformación y la carga virtual son dos fuerzas de valor unitario, pero de sentido contrario. Variación de longitud de la cuerda. Y, ojo, las dos fuerzas, ¿ya? Las dos fuerzas tienen que ser colineales. Desplazamiento lineal Es la relativo. variación de la longitud de la cuerda. Eso mismo, variación de la longitud de una cuerda. Apellido. Blanco Espinosa. Muy bien, Blanco. Blanco se ve que está estudiando y eso me alegra. Blanco Espinosa Marco. Dios tiene dos nombres, ingeniero, ¿no? Lineal ¿Cómo? relativo igual que se llama. Bueno, yo siempre le doy puntos al primero. Yo le dije que lineal relativo ya. A ver, repita, ¿qué dijo? Bueno. Bien, jóvenes, entonces, supónganse que yo les pido, miren, imaginariamente voy a unir el nudo 5 con el nudo 7 por medio de una recta o por medio de una barra, uniendo el nudo 5 y el nudo 7 por medio de una barra. Listo. Bueno, aplicando las cargas, esa barra, ¿no? Esta carga tiende a bajar hacia abajo, va a bajar, y a esa barra que está uniendo el nudo 5, disculpe, el nudo 7 con nudo, la va a comprimir. Y al comprimir va a disminuir su longitud, va a disminuir. Y yo le pido
calcule la variación de la longitud de la barra que une el nudo 5 con el nudo 7. Entonces, la carga virtual en ese caso consiste en aplicar al nudo 5 y al nudo 7, ¿ya? Al nudo 5 le aplico una fuerza, al nudo 7 también le aplico una fuerza, y esas fuerzas tienen que tener valor unitario, y esas fuerzas aplicadas al nudo 5 y al nudo 7 tienen que estar en la dirección de la barra, ¿ya? Y generalmente se coloca la una alejándose hacia arriba y la otra bajando hacia abajo, pero en la dirección de la barra, ¿no? De esa manera, ustedes van a poder calcular, ¿ya?, la variación de longitud de la barra que une dos nudos. Esa es la carga virtual. Bueno, un libro buenísimo para el método de los trabajos virtuales es el libro de José Carlos Usequín. Está en idioma portugués. Algunos ni bien miran el portugués, dicen ya se bloquean y dicen no puedo. No, señores, si ustedes se detienen un poquito a leer el libro de José Carlos Usequín, yo diría que el 98% es español, ¿ya? Con algunas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Es un libro técnico. Resulta que los libros técnicos, español y portugués, son fáciles de entender. Pero si agarran una novela literaria en portugués, no, ahí sí les daría la razón, ¿no? Uno tiene que saber el idioma para poder entender. Pero un libro técnico, no. ¿Ya? La palabra momento, cortante, ahí está, se utiliza toda la terminología, reacciones, deformaciones, utiliza la misma tecnología. Y además les comento que para el método de los trabajos virtuales, el libro de José Carlos Usequín es el más didáctico y pedagógico. Entren en internet y traten de bajar libros que hablen del método de los trabajos virtuales. Hay abundante bibliografía. Van a ver lo tremendamente complicado que es el método de los trabajos virtuales. Y escrito en español y no lo van a entender. Entonces, vayan a José Carlos Usequín y van a ver que van a poder asimilar bien ese método. Bien, jóvenes, entonces, ese es, bueno, hablando entonces de deformaciones, ¿no? Ya que una vez calculadas reacciones y esfuerzos internos, tenemos que calcular deformaciones. Pues lo que se va a calcular, donde se ha realizado el corte, es el desplazamiento angular relativo de los nudos 7 y 8, y también debo calcular la variación de longitud, ¿no? La variación de longitud de la barra imaginaria que une el nudo 7 con el nudo 8, ¿no? Imaginariamente asumimos que hay una barrita que une el nudo 7 y el nudo 8. Bueno, delta 2,0 se refiere a la variación de la longitud de esa barrita que une el nudo 7 con el nudo 8. Ya que estimo que debido a esta carga distribuida que está a la derecha, ya, esta parte de la estructura se ha de mover hacia la derecha y esta otra parte de la estructura se ha de mover hacia la izquierda. Por lo tanto, el nudo 7 se va a ir para la izquierda y el nudo 8 se va a ir para la derecha. Por lo tanto, la barrita imaginaria que une el 7 y el 8 va a cambiar de longitud. Y eso justamente se calcula, ¿no? Eso es delta 2,0 y mediante X2 se calcula ese desplazamiento. Bueno, aquí no vamos a trabajar
como lo hicimos en el método de los trabajos virtuales, donde necesito saber la estructura con la carga real, la estructura con la carga virtual. No, aquí, menos mal, se trabaja de una manera más mecánica, utilizando una serie de subíndices en las fórmulas del método de los trabajos virtuales. Bien, proseguimos. Esa es la estructura E sub 0. Y ahora, ahí está otra vez la estructura principal, y le aplicamos como carga X1, al cual ya sabemos que le tenemos que dar un valor unitario. Para ese valor unitario se calcula la estructura. Calculamos reacciones en los apoyos y luego los esfuerzos internos y finalmente las deformaciones. Pues bien, para los nudos 7 y 8 debo calcular el desplazamiento angular relativo, delta 1, y la variación de longitud de la barra imaginaria que une los nudos 7 y 8, ¿no? Que le llamo delta 2. El segundo subíndice me dice que esas deformaciones es debido a la carga X1. Es debido a la carga X1. Bien, una vez calculado eso, ¿no? Le llamo la estructura E sub 1 y la estructura E sub 1 tiene que estar multiplicado por el valor verdadero de X1 que aún no lo conocemos, ya que para salir del paso le hemos dado un valor unitario. Bien, proseguimos. Otra vez agarro la estructura principal y le aplico como cargas la segunda incógnita hiperestática, X2. Que también le damos un valor unitario, calculamos reacciones, esfuerzos internos y las deformaciones. Y nuevamente, para los nudos 7 y 8, debo calcular el desplazamiento angular relativo de estos dos nudos y para la barra imaginaria que une el nudo 7 y el nudo 8, la variación de longitud de esa barra, que le llamamos delta 2. El segundo subíndice me dice que el causante de las deformaciones aquí es X2. Y luego, a eso le llamamos la estructura E sub 2 y finalmente a la estructura E sub 2 le multiplicamos por el valor verdadero de X2. Bien, con esto ya he armado de una manera global el trabajo que se debe realizar. Y ahora vamos a analizar E sub 0, E sub 1 y E sub 2 de manera más minuciosa. Pero hago un resumen, ¿sí? ¿Le escucho? El otro nombre que tiene la variación de longitud de la cuerda viene a ser el desplazamiento lineal relativo, ¿no? El desplazamiento lineal relativo es otra cosa. Hay uno que es el desplazamiento, hay el desplazamiento angular absoluto y el desplazamiento angular relativo, ¿ya? Pero eso yo no puedo volver para atrás ahorita, suspender la clase y volver otra vez a los trabajos virtuales y explicarle eso. Lineal, ingeniero, no angular. Desplazamiento lineal relativo. Hay pues el desplazamiento angular relativo y también hay el desplazamiento angular relativo de dos nudos. Y aquí simplemente la variación. Es que hay una gran diferencia entre lo que usted dice, entre el desplazamiento lineal relativo y la variación de longitud de una barra. Son cosas bien diferentes. Repito, no puedo volver, suspendo la clase y volver otra vez al método de trabajo virtual y no. Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, estoy haciendo un resumen de lo que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Donde acá, pues, al final aplicamos el principio de superposición de efectos, donde la estructura inicialmente planteada es igual a la estructura E sub 0, más la estructura E sub 1 por X1, más la estructura X2 por X2, ¿no? Y luego también tenemos que plantearnos las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Pues aquí debemos recordar
que la estructura inicialmente planteada es cerrada, no hay ningún corte, ¿no? Y acá arriba es una sola barra, en el centro no hay división. Por lo tanto, ya en la estructura inicialmente planteada no hay desplazamiento angular relativo ni variación de longitud de los nudos 7 y 8. En realidad, ¿no? En la estructura inicialmente planteada, los nudos 7 y 8 son un solo nudo. Por lo tanto, ya delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2 tiene que ser igual a 0. O sea, en otras palabras, la componente en z del desplazamiento angular relativo de los nudos 7 y 8 ¿ya? Tiene que ser igual a 0. Y finalmente, la componente en x del desplazamiento lineal, aquí esto está mal, ¿ya? Es de la variación de longitud de los nudos de la barra unida por medio de los nudos 7 y 8, también tiene que ser igual a 0. ¿No? Bien, prosiguiendo. Ahora sí vamos a analizar las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y cuando aplicamos el método de las fuerzas, esta es la parte que lleva más tiempo. Es la parte que lleva más tiempo y además, pues, es prohibido equivocarse. Además, como se trata de estructuras hiperestáticas, disculpen, estructuras isostáticas, pues, y ustedes ya han llevado ISO 1 y ISO 2, pues, las tienen que resolver. Los alumnos que generalmente, lo voy a decir, reprueban esta materia, no reprueban por hiperestática, reprueban por isostática. Así que los que saben isostática prácticamente ya la aprobaron la materia. Empezamos con el cálculo de las reacciones, ¿no? Tengo solamente 2 reacciones. En el nudo 5, aunque tengo un apoyo articulado fijo, no hay reacción horizontal por cuanto externamente no hay cargas horizontales. Bien, entonces, pues, tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo 5, ¿no? Interviene en esta ecuación como única incógnita la reacción vertical en el nudo C. De ahí despejo B sub C, me sale 320 kilonewtons. Tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo 6, obtengo una sola ecuación con una sola incógnita. La incógnita es B sub 5. Hago los cálculos respectivos y también me sale 320. Obviamente tenía que salir el mismo valor por cuanto se trata de una estructura simétrica, ¿no? En una estructura simétrica, las reacciones tienen que tener el mismo valor, ¿no? No tendría sentido de que en un lado les haga un valor y el otro valor y ustedes continúen trabajando con valores que no son iguales, ¿no? La estructura es simétrica y sí o sí las reacciones en este caso tienen que tener el mismo valor. Bueno, y por si acaso la verificación, aunque aquí esto resulta redundante, hago la verificación y al final se cumple, 0 es igual a 0. Bueno, en este caso la verificación es tan trivial que no debería hacerlo, pero es para no perder la costumbre, ¿no? Es para no perder la costumbre. Bien, análisis. Ahora, ya que tengo las reacciones, nos vamos inmediatamente al análisis de los esfuerzos internos. Bueno, nadie me preguntó y nadie parece se dio cuenta que yo podía haber simplificado esta estructura. Las barras 1 y 3 son barras que están en volado. Esas las podía haber analizado por separado, ¿no? La barra 1 en el nudo 1 está libre y en el nudo 2 se la considera como empotrado. Lo mismo la barra 3 en el nudo 4 está libre y en el nudo 3 la considero como empotrado. Analizo así y las reacciones se las cargo al nudo 2, ¿no? Y al nudo 3. Y así, en vez de estar trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras,
llegaría a trabajar con 1, 2, 3, 5 barras solamente y me llevaría menos tiempo resolverla. Bueno, en este caso, deliberadamente no hice la simplificación, no la he hecho. Por lo tanto, ahora que estamos haciendo el análisis de los esfuerzos internos, empiezo con la barra 1. La barra 1 es una barrita en posición horizontal. En su extremo derecho se encuentra rígidamente unido a otras barras. Eso lo materializo por este conector, que es un empotramiento. Lleva una carga uniformemente distribuida de longitud igual a 3 metros y el nudo libre, bueno, el nudo 1 es libre y el nudo 2 empotrado. Inmediatamente la analizo. En este caso, debo calcular las reacciones que aparecen en el apoyo empotrado. O sea, en el nudo 2 voy a tener un cortante y un momento, MB2 y M2. El segundo subíndice me dice que es para la barra 1, para la barra 1. Bien. Bueno, de repente preguntan, oye, ingeniero, ¿y por qué? ¿Para qué colocó usted ese segundo subíndice? Resulta que luego tengo que analizar la barra 2A. Y la barra 2A también es una barra libre en el nudo 7 y en el nudo 2 lo tengo que considerar empotrado. Y también voy a calcular reacciones. Y cuando pase a la barra 4, las reacciones del nudo 1, de la barra 1, las tengo que cargar al nudo 2, cuando esté analizando la barra 4. Y las reacciones calculadas para la barra 2 también las tengo que llevar ahí. Y este segundo subíndice me ayuda a saber de dónde vienen esas cargas que las voy a llevar a la barra 4. Y además, las aplicaciones como el RAN y todo lo demás trabajan de esta manera. Bien, proseguimos. Ahora, partiendo del nudo 1 hacia la derecha, a una distancia X, sabiendo que Q sub K es 40 kilonewton por metro lineal, me planteo la ecuación de los esfuerzos internos. Para el momento está ahí, la carga Q sub K vale 40 por X medios y además es negativo, me sale menos 20 por X al cuadrado. Esa es la ecuación analítica del momento para la barra 1. Luego también puedo plantearme, bueno, pero antes de ello, dándole a X el valor 3, determino el momento en el nudo 2, que vale menos 180 kilonewtons. Por lo tanto, la reacción M21, que es igual a menos 180 kilonewton metro. Y la ecuación analítica del cortante, viniendo de izquierda a derecha, el cortante es la carga, que vale 40 por X, y el cortante es negativo. Bueno, y ahora a X le doy el valor 3, y con esta ecuación llego a menos 120. Bueno, eso me dice entonces que la reacción en el apoyo empotrado, que le estoy llamando B21, vale menos 120 kilonewtons. Bien, vamos ahora a la barra 3. Bueno, como la estructura es simétrica, con seguridad voy a llegar a los mismos resultados de la barra 1, ¿no? Ahí está la barra 3, ¿no? Y el nudo 4 y el nudo 3. Y las reacciones que aparecen en el nudo 3, que le estoy llamando M33, B33, ¿no? Son reacciones en el nudo 3 debido a la barra 3. Luego, partiendo del nudo 4 a una distancia X, la ecuación analítica del momento. La carga vale 4 por X, su brazo de palanque es X medio, y simplificando llego a esa expresión, ¿no? Ahí está la ecuación analítica para la barra 3 del momento. Y ahora a X le doy el valor 3 y me sale menos 180. Por lo tanto, el momento M33 tiene ese valor. Luego, la ecuación analítica del esfuerzo de corte, en este caso el cortante es positivo,
A X le doy el valor 3 y de esa manera determino la reacción B sub 33 que vale 120. Bien, bueno, son cosas bastante elementales, ¿no? Una barrita empotrada y libre con carga uniforme, no habría pues ninguna dificultad en calcularlas. Prosiguiendo con el análisis de los esfuerzos internos, vamos a la barra 2A. La barra 2A es una barra en posición horizontal, rígidamente unida a la barra 4 y a la barra 1 y sometida a una carga uniforme Q sub K de longitud igual a 5 metros. En el nudo, en su extremo derecho está el nudo 7, que es libre ese extremo, y en el extremo izquierdo está el nudo 2. Bueno, en el nudo 2 me van a aparecer reacciones que le estoy llamando M2 y B sub 2, porque corresponden al nudo 2. Y el segundo subíndice se refiere a la barra. O sea, esta barra al nudo 2 le hace llegar estas reacciones. Pues bien, partiendo del nudo 7 a una distancia X, la ecuación analítica del momento. 40 por X medios, y no es más, esa es la ecuación analítica del momento. Dándole a X el valor 5, calculo el momento M22A y la ecuación analítica del cortante, que en este caso es positivo. A X le doy 5 y obtengo la reacción B22A. Y listo. Con esto, Ingeniero, una pregunta, ingeniero. sí. ¿No se debería considerar la mitad de la distancia? Como es barra 2A, ¿no sería 2.5 metros? Es que no es 2.5. 2.5 es este pedacito del centro acá. Y de aquí para allá, como esto mide 5, lo partimos en 2, este pedacito es 2.5, más estos 2.5 son 5. Listo, ingeniero. Gracias. Bien, jóvenes, prosiguiendo, vamos ahora a la barra 2B. Bueno, como la estructura es simétrica, la barra 2A ha de tener también el comportamiento de la barra 2B, solo que suele cambiar principalmente el signo del esfuerzo de corte. Bien, entonces la barra 2B es una barrita en posición horizontal, rígidamente unido en el nudo 3 a otras barras, lleva una carga uniforme Q sub K de longitud también 5 metros, en su extremo izquierdo el nudo 8, en su extremo derecho el nudo 3, ¿ya? Las aplicaciones, cuando resuelven una estructura, analizan barra por barra y a las barras las identifica según la numeración que tengan y las identifica también qué nudos hay en los extremos de esa barra y utilizando esa nomenclatura numérica es que va haciendo los cálculos y ubicando los resultados en un determinado lugar de la memoria del computador. ¿Y dónde los ubica? Los ubica según los subíndices que se esté manejando. Bien, continuando. Entonces, ahí están las reacciones en el nudo 3, B sub 3 y M3. Y estas reacciones aparecen en el nudo 3, ¿no? Habiendo analizado la barra 2B. Bien, partiendo del nudo 8 a la derecha, a una distancia X, ahí está la ecuación del momento, es negativo. Y ahí está la ecuación analítica de la barra 2B, donde a X dándole el valor 5 me sale menos 500 y el momento M32B es 500, ahí le falta el signo menos. Luego el cortante, ¿no? Dándole a X5 y el cortante también le falta el signo, eso lo corrijo luego. Bien, finalmente nos vamos a la barra 4. La barra 4 es una barra inclinada. Es una barra inclinada. Bien, esta barra en su extremo inferior se encuentra rígidamente unido a la barra 6.
Miren, aquí hay una articulación. Esa articulación le corresponde al apoyo, no a la barra 5 ni a la barra 6. Las 5 y las 6 están unidas rígidamente, ¿no? Bueno, entonces, ahora, hablando de la barra 4, seguimos con la barra 4. En su extremo inferior está el nudo 5 y en su extremo superior está el nudo 2. Y ahora, a esta barra le llegan de la barra 1, le llegan las reacciones que habíamos calculado con sentido contrario. También le va a llegar de la barra 2B las reacciones que habíamos calculado, pero con sentido contrario. Y aquí está. Ese es el B21 y el M21. O sea, el momento en el nudo 2 y el cortante en el nudo 2 correspondiente a la barra 1, ¿no? Donde, recordarán, el M21 habíamos calculado 180 y el otro 120. Y ahora, de la barra 2A, también le llegan las reacciones que habíamos calculado, pero con sentido contrario. Ahí está el cortante del 2, el momento en 2, correspondientes a la barra 2A, donde el B2A vale 500 y el M2 vale 500 y el B2 vale 200. Finalmente, ahora tengo que encontrar las resultantes de estas cargas que le llegan al nudo 2. Encontremos esas resultantes. El momento resultante en el nudo 2 es el M22A menos el M21. Reemplazo valores. 500 menos 180. El momento resultante en el nudo 2 es 320. Y es positivo. Positivo significa que me tracciona la parte interna de esta barra. Bien, luego también puedo hallar la fuerza resultante vertical que le llega al nudo 2, que le voy a llamar F2. Simplemente es la suma de B22A con B21. Reemplazando valores, 200 más 120, ahí está la fuerza resultante vertical sobre el nudo 2. Pues ahora voy a continuar con el análisis de la barra 4, donde ahora voy a trabajar con las resultantes. El momento resultante, que vale 320, y la fuerza vertical resultante, que vale 320. Muy bien, seguimos con la barra 4. Ahí está esa barra, y ahí están las resultantes. En F2 y M2, M2 habíamos obtenido 320, y F2 también 320. ¿Listo? Y ahora esta barra la tenemos que analizar. La tenemos que analizar calculando las reacciones que aparecen en el apoyo empotrado. Bueno, algunos trabajan cuando llegan a esta etapa, ¿ya? Inmediatamente descomponen la fuerza F2 en la dirección de los ejes locales. Descomponen la fuerza 2 en la dirección de los ejes locales y luego calculan las reacciones en los apoyos. Y esas reacciones han de estar también en la dirección de los ejes locales. Y luego, una vez analizada la barra 4, cuando pasen a la barra 6, ¿ya? Las reacciones que calcularon acá con respecto a los ejes locales, nuevamente las tienen que descomponer en la dirección de los ejes locales de la barra 6. Y ahí significa triple trabajo. Pues bien, yo para no estar descomponiendo y recontra descomponiendo, primeramente hago esto. Calculo esto y luego cuando yo vaya a la barra B6, ya una vez analizado la barra 4, cuando me vaya a la barra 6,
Estas reacciones las voy a pasar con sentido contrario al extremo izquierdo de la barra 6 y no necesito descomponerlas porque ya van a estar en la dirección de los ejes locales de la barra 6. Bien, continuemos entonces. Calculemos cuánto vale el momento en el nudo 5 y la fuerza en el nudo 5. Utilizamos las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces, F5 menos F2 igual a 0. O sea, F5 ha de ser igual a F2. Tomo luego sumatoria de momentos con respecto al nudo 5 igual a 0, positivo en sentido antihorario. Entonces voy a tener el M5 que es negativo, el M2 también es negativo, y el F2 con respecto al nudo 5 por su brazo de palanca. El brazo de palanca ha de ser 2,5 metros, ¿no? La línea de acción de la fuerza F2, ¿no? Con respecto al nudo 5, aquí va a tener un brazo de palanca que es 2,5. Pues bien, de aquí despejo el M5, sabiendo que el M2 es 320, haciendo cálculos, el M5 me sale 480 kilonewton metro. Bien, ya calculé estas dos reacciones y justamente cuando luego me vaya a la barra 6, voy a llevar estos dos valores con sentido contrario, obviamente. Vamos ahora a la barra 5. Pues necesito los esfuerzos internos en la barra 4. Para el cálculo de los esfuerzos internos en una barra, sí o sí tengo que trabajar en función del eje local de esa barra. Por lo tanto, para trabajar en los ejes locales, la fuerza F2 lo tengo que descomponer en componentes que estén en la dirección de los ejes locales. Pues entonces, hagamos eso. Ahí hay un ángulo que le voy a llamar θ. Ese mismo ángulo se repite acá en el nudo 5, tengo el mismo ángulo. Pues bien, agarro a la fuerza F2 y lo voy a descomponer en la dirección de los ejes locales, ¿no? Pues bien, el procedimiento para la descomposición, en los exámenes se ve que muchísimos no aprenden a descomponer. Les comento que a mis alumnos de Física 100 del primer semestre, a full les enseño la descomposición, porque es parte del programa analítico de esa materia. Pero lo malo como docente, no tengo ni un solo alumno de ingeniería civil. Todos son de petrolera, electromecánica. Allá me tienen exiliado. De ahí que los alumnos de los primeros semestres, bueno, hasta el séptimo semestre, nadie me conoce, los de civil. Bien, jóvenes, entonces descomponemos. Partiendo del punto inicial de este vector, primeramente dibujo la componente en la dirección del eje local 1. El eje local 1 es el eje que está en la dirección del eje de la barra. Y luego, inmediatamente, dibujo la otra componente en la dirección del eje local 2. El eje local 2 es un eje perpendicular al eje de la barra. Y listo, ya he descompuesto la fuerza F2. El primero, si lo llevo a la barra 4, si lo llevo, ha de producir compresión, o sea, es un esfuerzo normal. El segundo, si lo llevo a la barra, ha de producir esfuerzo de corte, o sea, es un cortante. Luego, el ángulo θ aquí está entre la fuerza F2 y el cortante. Ahí está el ángulo θ. ¿Y cómo sé que es el θ? Y no el de arriba. Bueno, rápidamente lo digo. θ está formado por dos vectores, F2 y B sub 2.
Bueno, observen que aquí está tita. ¿Cómo puedo saber si es lo correcto? Bueno, aquí arriba, tita está formado por la línea horizontal y la línea inclinada. Pues observen que B sub 2 es perpendicular a la inclinada y F2 es perpendicular a la horizontal. Y listo, ¿ya? Estas dos tienen que ser perpendiculares a las otras dos que están acá arriba. Y con eso me aseguro de que sí, he agarrado correctamente el ángulo. Bien, jóvenes. Luego, la longitud de la barra 4, aplicando Pitágoras, este lado mide 2,5, la altura es 4 metros, me sale que la longitud de la barra 4 es 4.717 metros. Bien, calculemos ahora los valores de n sub 2 y de b sub 2. N sub 2, puesto que es el cateto opuesto, lo calculo con el seno, y B sub 2, puesto que es el cateto adyacente, lo calculo con el coseno. Ahí está, B sub 2 con el coseno, reemplazando valores, F2 vale 320, coseno de tita es 2,5 sobre 4,717, y eso lo podemos ver en este triangulito, coseno de tita, cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo, hago números, 169.6. Luego, N2 es con el seno, ¿no? Y luego reemplazo valores. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 4, la hipotenusa 4.17 y llego a ese valor. Y listo. Ahora agarro otra vez la barra 4 y sobre el nudo 2 llevo los resultados obtenidos. La fuerza F2 ha sido descompuesta, ¿no? Bueno, el momento M2 no ha sido descompuesto por cuanto ese momento, vectorialmente hablando, está en la dirección de uno de los ejes locales de la barra 4. ¿Cuál eje local? El eje local número 3. Ya está en dirección de ese, por eso no ha sido necesario descomponer el momento. Si estuviésemos trabajando con estructuras espaciales, sí, posiblemente había que haber descompuesto también el momento en la dirección del eje local 3 de la barra que se está analizando. Bien, entonces llevo al nudo 2 lo descompuesto, ahí está el normal, N2, y el cortante V sub 2. Ahora sí estoy en condiciones, ¿no?, para esta barra de longitud 4.717 metros, en el nudo 5, calcular, ahí están las reacciones que aparecen en el nudo 5, ¿no? El momento en el nudo 5, el cortante en el nudo 5 y el normal en el nudo 5 correspondiente a la barra 4. Ahora, partiendo del nudo 2, en la dirección de la barra, a una distancia X, puedo plantearme la ecuación analítica del momento. Ha de ser M sub 2 menos B sub 2 por X. Y B sub 2 vale 169.6. Ahí está. M sub 2, que vale 320, menos 169.6 por X. Esa es la ecuación analítica del momento para la barra 4. Luego, dándole a X este valor, encuentro el momento en el otro extremo, menos 480. Y luego, en cuanto al cortante, ahí está la ecuación analítica del cortante. B sub 2 es constante a lo largo de la barra y obviamente es constante en cualquier punto. Y el normal, que en este caso produce compresión, si produce compresión deberá llevar signo negativo. Y también el cortante es constante, de extremo a extremo. Por lo tanto, el momento M54 es 480, la reacción B sub 54 es 169 y la reacción N54 271.36. Con esto completé el análisis correspondiente a la barra 4. Bien, prosiguiendo, ahora nos vamos a la barra 5. Vamos a tener una situación algo similar al de la barra 4, lo que sí ha de cambiar los signos de algunos de los esfuerzos internos, pero los valores numéricos se van a repetir. Bien, entonces la barra 5 tiene como nudos en la parte inferior el nudo 6, arriba el nudo 3, y ahora debo llevar los resultados obtenidos en la barra 3 y en la barra 2, ¿no?
De la barra 2B llevo las reacciones con sentido contrario. De la barra 3 también debo llevar, pero antes, previamente, ahí están los valores calculados en la barra 2. Para la barra 3 también llevo el M33 y el B33, cuyas magnitudes los estoy mostrando a la derecha. Bien, y ahora debo hallar la resultante, ¿no? La resultante en cuanto al momento es el M32B menos el M33, reemplazando valores, 500 menos 180, me sale 320. La fuerza resultante vertical, sumo B32B más B333 y es 200 más 120, me sale 320. Por lo tanto, haciendo un resumen, ahí en el nudo 3 está el momento resultante, que vale 320, y la fuerza resultante F2, que también vale 320. Luego, las reacciones en el apoyo empotrado para estas cargas va a aparecer una fuerza vertical hacia arriba, porque la de arriba también es vertical, y un momento, ¿no?, que le llamo el M6. Bueno, hago sumatoria de fuerzas en Y, F6 menos F3 igual a 0, de aquí F6 sale igual a F3, o sea, 320. F6 vale 320. Sumatoria de momentos ahora con respecto al nudo, esto está mal, tiene que ser con respecto al nudo 6, y bueno, ha de ser igual a M6 positivo, más M3 también positivo, menos F3 por su vaso de palanca, que es 2,5. Reemplazando el valor de M3, que es 320, y F3, que también es 320, de ahí despejo el valor de M sub 6, que sale 480 kilonewton metros. Y aquí nuevamente les hago el mismo comentario anterior. Estas reacciones de la barra 5 luego las tengo que llevar a la barra 6, ¿no? Y pues cuando las lleve no voy a necesitar de estar descomponiendo en la dirección de los ejes locales de la barra 6, porque tal como los he calculado, simplemente van con sentido contrario y automáticamente están en la dirección de los ejes locales de la barra 6, ¿no? Y ya les comenté que hacen, primeramente descomponen y calculan las reacciones en la dirección de los ejes locales de la barra 5. Y cuando esas relaciones las llevan a la 6, nuevamente tienen que estar descomponiendo ya en la dirección de los ejes locales de la barra 6. Y eso lleva tiempo. Y también la probabilidad de cometer errores. Proseguimos, jóvenes. Ahí sigo con la barra 5. Y ahora, ahí están las fuerzas que había manejado hace un momento. Y, bueno, lo que hice hace un momento es, con estas cargas, calculé reacciones acá abajo, ¿no? Ahora sigo con lo mismo, pero esta vez voy a trabajar en base a los ejes locales de la barra 5. Para ello, la fuerza F3 la tengo que descomponer. Entonces, esa fuerza la descompongo, ¿no? Partiendo del punto inicial, primeramente siempre la componente en la dirección del eje local 1. Luego la componente en la dirección del eje local 2. El eje local 1 siempre está en dirección del eje de la barra y el eje local 2 es perpendicular a la barra. Entonces, ahí está el N3, que le llamo N porque a simple vista veo que va a producir compresión, es un esfuerzo normal de compresión, y este otro ha de producir cortante, por eso le llamo V sub 3. Y el ángulo ya sabemos que está ahí, y luego aplico las funciones trigonométricas, seno y coseno, ¿no? Con el coseno calculo V sub 3, me sale 169.6, y aplicando la función seno calculo N sub 3. Y listo, agarro nuevamente la barra y en el nudo 3 el momento M3 va nomás ella y el reemplazo de F3
sus componentes. Ahí están. Y luego tengo que calcular las reacciones, y esas reacciones también han de estar en la dirección de los ejes locales de la barra 5, ¿no? O sea, en el nudo 6, que está empotrado, voy a tener el momento en 6, el normal en 6 y el cortante en 6, correspondiente a la barra 5. Bueno, y ahora, desde el nudo 3, en la dirección de la barra, a una distancia X, la ecuación analítica del momento, que ha de ser M3, que es positivo, menos V sub 3 por su brazo de palanca, que es X. M sub 3 vale 320, V sub 3 vale 169.6 X. Esa es la ecuación analítica del momento para la barra número 5. Muy bien. Para X igual 4.717, el momento en el otro extremo vale menos 480 kilonewtons. La ecuación analítica del cortante, que en este caso es positivo, es constante, el cortante, el normal también es constante. Y bueno, luego sobre esta base, el momento en el nudo 6, 480, el cortante 169 y el normal 271. Y con esto concluí el análisis correspondiente a la barra 5. Finalmente nos vamos a la barra 6. La barra 6 que está en posición horizontal. Pues bien, a esa barra, bueno, esta barra, en su extremo izquierdo está el nudo 5, donde ahí hay una fuerza de reacción, que es B sub 5. Y en el otro extremo, A y B sub 5 vale 320, por si acaso, eso ya lo calculamos. Luego, en el otro extremo, en el nudo 6, también hay una fuerza de reacción, que es B sub 6, que también vale 320. Luego, la barra 4, ¿no?, le transfiere las reacciones de su extremo inferior, pero con sentido contrario. Ahí va. Le transfiere un momento y le transfiere un momento de magnitud 480 y una fuerza de magnitud igual a 320. De manera similar, la barra 5, habiendo calculado la barra 5, ya en su extremo inferior habíamos calculado reacciones. Esas reacciones van con sentido contrario y ahí están sus magnitudes. Bueno, en el nudo 5 y en el nudo 6 tengo reacciones. Por lo tanto, podemos decir que F5 con B5, que tiene la misma magnitud, se equilibran mutuamente y por lo tanto no producen esfuerzos internos. Lo mismo F6 con B6 se equilibran mutuamente. Y luego lo que me quedaría es simplemente para esa barra el momento M5 en el extremo izquierdo y el momento M6 en el extremo derecho. Luego, como hice, bueno, y ahora partiendo del nudo 5 a una distancia X, la ecuación analítica del momento flector. Y el momento que produce es negativo, por cuanto este momento me está traccionando la fibra que se encuentra al exterior de esta barra. Y no hay normales, no hay cortantes, es nulo. Y con esto he concluido el análisis correspondiente a la estructura E sub 0. Bueno, les debo comentar también que en el examen imposible que les dé un pórtico de estas características, ¿no? De darles, pues tendría que decirles que se lleven su lunch al mediodía, ¿no? Generalmente yo hago las preguntas, cosa que no pase de 2 horas, porque las horas son de aula son 2 horas, ¿no? Y además siempre pienso que luego tienen clases y no puedo dar preguntas que no lo vayan a terminar en el tiempo de 2 horas.
En una oportunidad, me acuerdo, sí, se me fue la mano y ya eran las 9:15 y vi que no terminaba. Bueno, solución, jóvenes, se suspende el examen. Lo tuve que suspender y para la siguiente clase presenté uno que les ha llevado menos tiempo. Fue una sola vez que me pasó eso. Bien, jóvenes, ahora tocaría efectuar el análisis correspondiente a la estructura E1, donde a la incógnita hiperestática X1 se le da un valor unitario. Bueno, hay que analizarla. Bueno, observarán que aquí no aparecen reacciones. ¿Por qué no aparecen reacciones en los apoyos? ¿Alguien me puede decir? Porque se contrarrestan. El Bueno, momento X1. las cargas, en este caso, se equilibran mutuamente. En tal sentido, ¿no? No hay reacciones en los apoyos. De ahí que pasamos directamente a el análisis de los esfuerzos internos. Bueno, si empezamos con la barra 1, pues como verán en la barra 1 no hay nada que analizar, no hay cargas, no hay nada, por lo tanto el momento es 0. Para la barra 3 también no hay nada que analizar, viniendo de derecha a izquierda no hay ninguna carga, el momento es nulo. Ahora sí vamos a la barra 2A. Para la barra 2A, ¿no? Pues acá sí hay un momento en el nudo 7 de valor unitario y luego, obviamente, aparece reacción en el otro nudo. Partiendo del nudo 7 a una cierta distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. Es positivo. Es positivo y vale 1 y es constante de extremo a extremo. O sea, el momento en el nudo 2, debido a la barra 2B, también ha de valer 1. Bien, vamos inmediatamente a la barra 2B. Voy a tener una situación similar por la simetría, ¿no? Una situación similar y luego, pues partiendo del nudo 8 a una distancia X, la ecuación analítica va a ser el mismo y la reacción en el nudo 3, que es un momento, ha de tener el mismo valor. Bien, ahora, pues, una vez analizadas estas barras, me voy a la barra 4. Y en este caso, a la barra 4, de la barra 1 no le ha de llegar nada. De la barra 2 sí le ha de llegar esta reacción M22A, pero con sentido contrario, ¿no? Cuando analice la barra 4. Y cuando analice la barra 5, ¿no? Le ha de llegar esta reacción de la barra 2B, esta reacción que le estoy llamando M32B, con sentido contrario. Entonces, proseguimos, vamos inmediatamente a la barra 4, allí está, ¿no? Esta barra en el nudo 5 está empotrado y arriba le llega justamente lo que les decía, el M22A, pero con sentido contrario, cuya magnitud vimos que era 1 kilonewton. Por lo tanto, inmediatamente partiendo del nudo 2 hacia abajo a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. En este caso es negativo porque me tracciona la parte externa. Y la reacción en el nudo 5, el M54, ha de tener pues el mismo valor ya que no hay más cargas más que el momento y por lo tanto es constante de extremo a extremo. Bueno, vamos a la barra 5. Voy a tener una situación algo similar. Ahí está la barra 5 y el momento M32B que viene de la barra 2B con sentido contrario, que vale 1 kilonewton-metro, y pues el momento, la ecuación analítica del momento es este momento que vale 1 por X, el momento es 1, no es una fuerza, directamente va a menos 1, y la reacción. Y finalmente me voy a la barra 6. La barra 6, bueno, no hay reacciones en los apoyos, por lo tanto, toma en cuenta los esfuerzos que le transmiten la barra 4 y la barra 5, ¿no? Ahí está el esfuerzo que le transmite la barra 5, la barra 4, y vale 1, y el esfuerzo que le transmite la barra 5
al nudo 6. Partiendo luego del nudo 5 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. Bien, prosiguiendo, nos tocaría analizar la estructura E sub 2. Analizar la estructura E sub 2. La carga, en este caso, es X sub 2 igual a 1. Pues bien, no hay reacciones porque también estas dos cargas se equilibran mutuamente entre ellas. No hay reacciones en los apoyos. Vamos a la barra 1. Acá también esa barra no lleva cargas. La ecuación analítica del momento es 0. De manera similar también para la barra 3 es 0. Para la barra 2A, disculpen, también aquí no hay momento. Lo que sí hay es esfuerzo normal, ¿ya? No hay momento. Y el normal llega hasta el apoyo con su correspondiente magnitud que vale 1. ¿No? Y para la barra 2B voy a tener una situación similar. En el nudo 8 le aplicamos la carga X2 de valor unitario y bueno, y en el otro extremo aparece una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario, ¿no? Y partiendo del nudo X, del nudo 8 a una distancia X, el momento es nulo. Bien, luego, pues, pero antes de ello, como ya tengo analizado el 2A y el 2B, pues bien, las reacciones que aparecen en el extremo izquierdo de la barra 2A las tengo que llevar a la barra 4, pero con sentido contrario, ¿no? Esto ha de ir a la barra 4 con sentido contrario. Lo mismo acá, lo que analizamos en la barra 2B, esta reacción ha de ir a la barra 5 con sentido contrario. De la barra 1 y de la barra 3 no va nada. Bien, entonces vamos a la barra 4, ahí está. Ahí está la reacción que les dije, lo llevo con sentido contrario, tiene un valor unitario, y ahora calculo las reacciones. Las reacciones. Observen que acá esta carga no está en la dirección del eje local 1 ni en la dirección del eje local 2. Lo que tendría que hacer es descomponer previamente en las componentes en la dirección de los ejes locales. Pues bien, no voy a hacer todavía eso, sino que sobre esta base voy a calcular las reacciones para esta carga, ya que luego esto va a ir a la barra 6. Y al llevarlo a la barra 6, ya van a ir justamente en la dirección de los ejes locales de la barra 6. Bueno, entonces calculemos sumatoria de fuerzas horizontales, N22A menos F5 igual a 0, y bueno, de aquí me sale que N22A igual a F5, si F5 es 1 kilonewton. Luego tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 5, y voy a tener positivo en sentido horario, F5, menos N22 por su brazo de palanca. El brazo de palanca de N22A es 4 metros, ¿no? Y luego, de ahí despejo, reemplazando el N22A, que vale 1, el M5 vale 4 kilonewtons metro. Listo. Bien, pero ahora, para el cálculo de los esfuerzos internos en la barra 4, sí tengo que descomponer previamente la fuerza N22A, cuya magnitud es igual a 1. Entonces lo descompongo, partiendo de su punto inicial, siempre primero la componente en la dirección del eje local 1, o sea, en la dirección del eje de la barra, y luego ya viene la componente en la dirección del eje local 2, perpendicular a la barra. El primero, en este caso, es un esfuerzo normal, ha de producir compresión, y el segundo ha de producir cortante. Bien, y el ángulo, en este caso el ángulo θ, aparece en este vértice. Aparece en ese vértice. Y luego aplico las funciones coseno y seno, sabiendo que la barra 4 tiene una longitud de 4.717. Aplicando la función coseno, calculo R sub 2, reemplazando valores. Coseno de θ, aquí está arriba, cateto adyacente sobre hipotenusa.
llego a ese resultado. Y luego el B sub 2. El B sub 2 es con el seno. Y el seno, en este caso, es cateto opuesto, que vale 4. La hipotenusa, 4.717. Y ahí está el valor de B sub 2. Y listo. Ahora agarro nuevamente la barra y en sustitución de N22A coloco sus componentes. La componente en la dirección del eje local 1 y la componente en la dirección del eje local 2. Y ahora sí, ya estoy con las cargas en la dirección de los ejes locales de la barra 4. Bien, entonces ahí en el empotramiento van a aparecer reacciones que le estoy llamando N5, B sub 5 y M sub 5. Muy bien. Y partiendo del nudo 2 a una distancia X hacia abajo, ahí va la ecuación analítica del momento. En este caso, V sub 2 por X y produce momento positivo. B sub 2 vale 0,848 por X. Esa es la ecuación analítica del momento para la barra 4. Luego, la ecuación analítica, bueno, damos a X 4.717 y me sale que el momento en 5 ha de valer 4 kilonewtons metro, y la ecuación analítica del cortante, que en este caso el cortante es constante a lo largo de toda la barra. El normal también es compresión y es constante a lo largo de toda la barra. Y con esto analizamos la barra 4 y finalmente ya estamos casi en la recta final. Nos tocaría analizar la barra 5. La barra 5 en el nudo 6 está rígidamente unida a la barra 6 y arriba en el nudo 3 le llega la carga que la barra 2 ve, ¿no? Y en este caso lo que le llega es el N32B, que vale 1. Y nuevamente calculo las reacciones bajo estas condiciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, y de ahí vemos que el F6 ha de ser igual al N32B, o sea, F6 también ha de tener una magnitud de 1 kilonewton. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 6, positivo en sentido horario, o sea, este positivo y M6 es negativo, menos M6 más N32B por su brazo de palanca, que en este caso es 4 metros el brazo de palanca. La línea de acción de esta fuerza es horizontal. La distancia del centro de momentos a esa línea horizontal es 4 metros. Reemplazando valores, N32B vale 1. Y de aquí me sale que el momento en 6 es 4 kilonewton. Los mismos valores obtenidos cuando analizamos la barra 4. Luego descompongo esta fuerza, puesto que ahora tengo que trabajar en función de los ejes locales, ¿no? Ahí está la componente en la dirección del eje local 1 y la componente en la dirección del eje local 1. El primero es un esfuerzo normal de compresión y el segundo es un cortante, ¿no? Y ahí nuevamente aplico las funciones coseno y seno para calcular los valores de B sub 3 y N3. Bien, agarro la barra y esta vez le aplico esas cargas. Ahí están. Y hay que calcular las reacciones en el apoyo empotrado. Bien, partiendo del nudo 3 para abajo, a una distancia X, el momento ha de ser positivo. B sub 3, que vale 0,848 por X, ¿no? Y luego, esa es la ecuación analítica del momento. A X le doy el valor 4.717 y esto me dice que el momento en el nudo 6 vale 4 kilonewtons metro. En cuanto al cortante, esa es la ecuación analítica del cortante, es constante de extremo a extremo, y el normal también, que es de compresión, por eso el signo negativo, también es constante de extremo a extremo. Bien, finalmente nos vamos a la barra número 6. Es una barra en posición horizontal, de longitud 5 metros, y sobre el nudo 6 le llega las reacciones que habíamos calculado para la barra 4, pero con sentido contrario.
Lo mismo allá para la barra 6, digo, el nudo 6, le llegan los resultados de la barra 5, pero con sentido contrario. Ahí está. Y como verán, al llevar, ya todo está en la dirección de los ejes locales. No necesito volver a descomponer aquí las fuerzas. Bien, ahora partiendo del nudo 5 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector. M5 vale 4 y es constante. F5 no produce momento, es un normal. Y con esto he concluido el análisis de las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Bien, ahora lo que tengo que hacer es construir una tabla donde debo llevar toda la información obtenida en los cálculos anteriormente realizados. Ahí están las ecuaciones de compatibilidad. La información que coloquemos en esta tabla justamente nos ha de permitir, aplicando el método de los trabajos virtuales, calcular cada uno de estos desplazamientos. Entonces, en la primera columna de esta tabla van las barras, en la segunda, los momentos en la estructura E sub 0, en la tercera, los momentos de la estructura E sub 1, luego de la estructura E sub 2, y luego los límites de la variable X. En cuanto a las barras, teníamos la barra 1, la barra 2 fue dividida en dos barras, luego viene la barra 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, tengo que irme al cálculo donde hice M sub 0 y de ahí vamos a ver que para la barra 1 el momento es menos 20x, para la barra 2A y 2B también y para la barra 3. Para la barra 4 habíamos llegado a esa expresión, para la 5 una expresión similar y para la barra 6 el momento. Lo mismo, me voy a la estructura E sub 1 y de ahí obtengo los momentos en todas las barras, ¿no? Y esos son los resultados a los que habíamos llegado. Y finalmente, para la estructura E sub 2, habíamos llegado a esos resultados, ¿no? Y en cuanto a la variable X, para cada barra los límites son pues la longitud de esas barras, ¿no? Bien, utilizando esta información y aplicando la fórmula de Moore, calculamos. Para ello, como todas las barras tienen la misma sección transversal, al final me quedo con esta expresión, con esa expresión. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Continuamos con la resolución de este problema el día martes de la semana que viene. Y antes de retirarnos, voy a hacer control de asistencia. Voy a controlar asistencia, jóvenes. Bien, en este momento hay 30 menos 2 que son los míos, son 28 alumnos. Observo que varios se han retirado. Muy bien, SIF 204, en este momento voy a hacer control de asistencia. Insertar. Bien, jóvenes, voy a llamar por su nombre, me dice presente los que están. Algarañaz, no está. Aponte, no está. Aragón, tampoco. Aramayo, Arnés Coronado. Presente, ingeniero. No demoren, por favor, mucho, porque son varios, larga la lista. Beltrán. Presente, ingeniero. Muy bien. Benavides. Presente. Muy bien. Blanco. Presente, ingeniero. Muy bien. Cabrera.
No está. Calicho. No está. Cano Siles. Presente, ingeniero. Muy bien. Cano Taborga. No está. Cartagena. Cartagena. No está. Chávez López. No está. Claure.